El centro histórico de la Ciudad de México representa no solo una de las zonas más importantes de todo el país, sino que es repositorio vivo de muchos vestigios dados a lo largo de casi 7 siglos de acontecimientos que le dieron a la ciudad y al resto del país el pasado que se cuenta hoy como historia. Repleto de museos, reliquias históricas y un sinfín de muestras de la cultura mexicana, este lugar representa un patrimonio para la humanidad desde 1987, así como también cuenta hazañas y curiosidades a cualquiera de sus visitantes. En esta ocasión, vamos a revisar uno de los acontecimientos que aguarda, más precisamente en las paredes de sus edificaciones. Hablamos pues del renombrado Movimiento Muralista Mexicano. Cuando José Vasconcelos fundó la Secretaría de Educación Pública en 1921 durante el gobierno de Álvaro Obregón, notó la importancia y magnitud de la tarea que le esperaba: educar a todo un país centralizando la enseñanza. Es por esto que recurre a otros medios originales y novedosos en ese entonces para transmitir valores y conocimiento histórico a la mayoría de la población. El movimiento muralista mexicano es uno de los más significativos para la historia del país. Nacido a partir de la alianza entre José Vasconcelos y muchos otros artistas jóvenes de la época revolucionaria como Diego Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros, el propósito de este movimiento surgió con la idea de guiar por un mejor camino a un pueblo inconsciente de su historia y de sus luchas, todo para sanar los problemas de un México totalmente fragmentado, lleno de violencia y con un nivel de analfabetismo e ignorancia enormes. La idea que tuvo Vasconcelos al comenzar su mandato en la SEP fue la de promover el muralismo en las paredes del pueblo con la idea de que el arte es para los ciudadanos. Así como en el muralismo, en la época prehispánica se buscó plasmar acontecimientos y cultura a través del arte con el fin de inmortalizar y contar a través de ellos. De esto existen ejemplos como Teotihuacán, locación característica por sus murales realizados con la técnica del fresco seco, pigmento sobre una capa de cal húmeda que tenían símbolos de dioses como Quetzalcóatl y Tlaloc, así como paisajes paradisíacos y otras figuras representativas, o en el caso de la cultura maya, hay murales que se cuentan por secuencias para mostrar historias con una narrativa más compleja. En general, lugares como Chichén Itzá, Monte Albán y el Tajín eran locaciones llenas de arte muralista con el fin de preservar las historias de una manera más didáctica. En ellas se puede ver su cultura, sus hábitos rituales e incluso su proceso social y político. Un caso más contemporáneo y controversial sobre el propio inicio del movimiento muralista en México es el del Árbol de la Vida, creado por Roberto Montenegro en 1922, considerado por algunos como el primer mural del muralismo mexicano, ya que Montenegro fue contratado como decorador de edificios por el mismo Vasconcelos junto con otros artistas en una primera etapa del movimiento, una diferente, apolítica y más que otra cosa, decorativa. Ahora, ¿por qué todo se dio en el centro? Pues el gobierno revolucionario bajo la presidencia de Álvaro Obregón y con José Vasconcelos como secretario de Educación Pública impulsó el muralismo como una herramienta educativa masiva. Dado que gran parte de la población era analfabeta en ese momento, los murales en edificios públicos servían para comunicar la historia nacional, los valores revolucionarios y la identidad cultural de las masas. Los edificios gubernamentales, educativos y administrativos más importantes del país se encuentran concentrados en el centro histórico y se conocen muy bien. Estos edificios, como el Palacio Nacional, el antiguo Colegio San Ildefonso y el Palacio de Bellas Artes, ofrecieron los muros y la visibilidad necesarios para el proyecto. El movimiento buscaba redefinir la identidad mexicana, glorificando el pasado indígena y mestizo y revivificando a las clases trabajadoras y campesinas. El centro histórico, como corazón político e histórico de la nación, era el escenario ideal para plasmar este nuevo canon visual y promover el orgullo nacional. No es para menos que todo se haya desarrollado aquí, pues no solo se habla de la educación, sino de accesibilidad. La idea era dejar atrás el arte reservado solo para élites políticas y para aquellos dedicados a la materia. Los mismos muralistas serían los encargados de llevar sus trabajos al pueblo. Antes de analizar a fondo algunos ejemplares de este movimiento, vamos a revisar a sus principales exponentes. Diego Rivera, nacido en 1886, es un reconocido por sus polémicas obras caracterizadas por su enfoque marxista. Su principal foco era el de criticar sucesos históricos como la cruel conquista de México, la explotación de los nativos en la época colonial y la manera en que se abusaba de ellos. Diego Rivera destacaba la lucha de clases, el violento proceso de la revolución y por supuesto el progreso industrial que trajo Porfirio Díaz a México. Participó en la creación de murales ubicados en la SEP, en la Alameda,
y por supuesto en el Palacio Nacional. David Alfaro Siqueiros, nacido en 1896, fue miembro del Partido Comunista Mexicano y, además de participar en la Revolución Mexicana, se unió a los combatientes en la Guerra Civil Española. Su obra es caracterizada por representar su descontento crítico y de carácter radical al representar la tradición popular mexicana combinada con las preocupaciones del surrealismo y las vanguardias europeas. Participó en la creación de murales ubicados en la Universidad Nacional Autónoma de México, en el Castillo de Chapultepec y, por supuesto, también en el Palacio de Bellas Artes. Finalmente tenemos a José Clemente Orozco. Nació en 1883, estudió en la Academia Nacional de Bellas Artes, donde formó técnicas artísticas de fresco, litografía, dibujo y grabado en aguafuerte. Se suele considerar a Orozco como un humanista que abordó asuntos como la conquista de México, la independencia y la Revolución Mexicana, la tecnología moderna del siglo XX, el autoritarismo y la mitología. Así, como los anteriores autores, Orozco realizó obras en múltiples ubicaciones de relevancia como la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Palacio de Bellas Artes y el antiguo Colegio de San Ildefonso. Valdría la pena destacar la técnica que se empleó para gran mayoría de estos murales, la técnica del buhón fresco sobre muro directo, muy antigua en el mundo, pero que los artistas mexicanos de entonces empezaban a redescubrir, leyendo tratados italianos y franceses y aprovechando la experiencia artesanal de los pintores populares. La técnica al fresco consiste en pintar con colores de origen mineral, diluidos en agua de cal, sobre un aplanado de cal y arena o polvo de mármol en húmedo, de ahí su nombre de fresco. Antes del aplanado final, intonaco de cal y arena o polvo de mármol fino, fragüe, se ejecuta la tarea del día, logrando, durante el proceso de carbonatación, el fijado y encapsulado de los pigmentos en el aplanado o repelado, lo que hace posible la adherencia e integración estable del pigmento al aplanado del muro. Esta técnica también fue empleada por artistas como Giotto, Miguel Ángel, Francisco de Goya, Gustav Klimt, entre otros. El antiguo Colegio de San Ildefonso se representa muy bien dentro de las discusiones sobre la identidad, la cultura y la lucha revolucionaria del pueblo. Entre los murales realizados en esta edificación se hallan ejemplares pintados por Diego Rivera, José Clemente Orozco, Ramón Alba de la Canal, Jean Charlotte, Fermín Revueltas y Fernando Leal. Se puede describir al Colegio de San Ildefonso como la cuna del muralismo mexicano, cuyo punto de génesis fue con la creación de Diego Rivera en 1922, comenzando así a describirse la historia del México mural hace más de 100 años. Así lo aseguraban los artistas de la época, para quienes la creación marcaba el inicio de una vanguardia que sería seguida por varios artistas del mismo recinto. El encuentro que se dio en lo que entonces era el edificio de la Escuela Nacional Preparatoria dio pie a un diálogo en el que seguimos enfrascados. San Ildefonso fue el laboratorio del muralismo mexicano donde confluyeron los más grandes talentos de su tiempo, marcando un momento único en el tiempo. Diego Rivera pintó su primer mural y el que es considerado el primero del movimiento muralista al interior del anfiteatro Simón Bolívar en 1922. La creación fue realizada a la encáustica, una técnica a base de resina de copal emulsionada con cera de abeja y una mezcla de pigmentos fundidos con fuego directo. Esto en el muro del proscenio y en lo que fue la concha acústica para un órgano monumental colocado hacia 1910, que probablemente desapareció durante los años de la lucha armada. Dentro del nicho está la célula original, de donde surge la figura del hombre con los brazos abiertos en cruz. La flora y la fauna fueron producto de las observaciones del artista durante un viaje que había realizado por el Istmo de Tehuantepec. En la parte central superior del mural está un semicírculo azul que simboliza la energía primaria que es proyectada en 3 direcciones. Los paños laterales corresponden al hombre y a la mujer, desnudos y sentados. Las figuras del lado derecho personifican la fábula, el conocimiento, con manto azul y oro, la poesía erótica. Sobre este grupo se encuentra la tragedia, con el rostro cubierto con una máscara teatral. Las figuras de pie con halos dorados representan a las 4 virtudes cardinales: la prudencia, la justicia, la fortaleza y la continencia. En el paño izquierdo aparece la música cubierta con una piel de oveja y tocando una doble flauta. El canto es la figura con vestido rojo y 3 manzanas de oro en su regazo. La comedia contrasta con la tragedia del paño derecho y la danza,
de pie con los brazos en alto. En segundo plano se encuentran las tres virtudes teologales, la caridad, la esperanza y la fe. Sobre los paños se encuentran dos figuras aladas sentadas sobre las nubes, la ciencia y la sabiduría. El último artista en incorporarse al proceso muralista de San Ildefonso fue el maestro José Clemente Orozco, quien desplegará el mayor número de murales en el colegio y cuyas obras incluirán las propuestas temáticas de sus colegas con representaciones de sus visiones complejas y poéticas de la Revolución Mexicana, como lo son La Trinchera, de 1926, obra considerada de las más representativas de Orozco. En este fresco, los tres hombres en disposición diagonal caen apoyados en sus cuerpos contra el bloque de piedra que les sirve de parapeto. El conjunto expresa la tensión, la fuerza y el dolor de la lucha revolucionaria. El manejo de los claroscuros y de los rojos sugiere al espectador el fuego y la sangre contenida, así como la inclusión de una descarnada crítica social de la justicia, el poder y la iglesia, a partir del uso de la estética de la caricatura política y de otros elementos como se deja ver en La Ley y la Justicia, pintado de 1923 a 1924. En el fresco, dos grotescas figuras bailan en aparente estado de ebriedad. El hombre que personifica la ley porta en su mano derecha una pequeña daga y hace un guiño a la dama que encarna la justicia con una venda mal colocada en sus ojos que le permite ver solo con uno y que con dos dedos apenas sostiene la balanza, símbolos de la justicia ciega y desequilibrada. La actitud de los dos personajes, así como manejo de sus atributos, dan idea de la falsedad de ambos conceptos. La otra sede que vio nacer el muralismo mexicano fueron las oficinas de la SEP, lugar donde se encuentran muchas de las obras de artistas jóvenes de la época. José Vasconcelos, al ser nombrado como administrador de la Secretaría de Educación Pública, tomó rienda sobre su trabajo y comenzó a difundir la educación y la cultura a través de los murales que pintaron todos estos artistas renombrados, principalmente Diego Rivera. En el edificio de la calle de Argentina, Diego Rivera pintó entre 1923 y 1928 una gran obra mural que se encuentra distribuida en dos patios principales, el patio de las fiestas y el patio del trabajo. Como llamó este último, pues aquí plasmó escenas de actividades laborales que el pueblo mexicano realiza con voluntad, esfuerzo y dedicación. En la planta baja podemos apreciar un panorama de los trabajos que se realizan en las distintas regiones de México. En el primer nivel está representado el trabajo intelectual y en el segundo se rindió un homenaje a las artes, los héroes e ideales nacionales. Asimismo, en el cubo de las escaleras desarrolló un concepto propio de la transformación del ser humano y en el vestíbulo de los elevadores hizo un tributo a la fertilidad. Entre estas obras destaca La Maestra Rural, de 1923, trabajo que representa llevar la educación a los más necesitados. Es la primera obra del artista donde una mujer desempeña una tarea trascendental, alfabetizar a todos por igual. De tal modo, está rodeada de mujeres, adultos mayores y de niños, quienes escuchan atentos a su explicación. A lo lejos, se observan las montañas y dos hombres trabajando en una construcción. Enseguida, se encuentra una yunta en la que dos hombres ladran la tierra con ayuda de animales. Por último, y para completar la escena, se aprecia un revolucionario a caballo al lado de la maestra y sus oyentes. Mientras tanto, en el patio de las fiestas, Rivera retomó las coplas, Así será la revolución proletaria, El espectro de Zapata y Las esperanzas de la patria por la rendición de Villa, las cuales adecuó para recrear 26 frescos en los muros sur, poniente y norte en la parte superior de todos los paneles y las sobrepuertas de esta área, donde plasmó un listón de color rojo en el que se relatan las historias representadas en las pinturas. Esta serie de murales en conjunto se les conoce como Corrido de la Revolución Proletaria. Entre ellos destaca En el Arsenal, de 1928. Ubicado en el segundo nivel del patio de las fiestas, este mural refleja el inicio de la lucha obrera a la que se incorporan los campesinos para combatir juntos por sus derechos y garantías, una sociedad organizada, la cual reconoce que la unión será la fuerza para obtener y conservar la libertad, la justicia y la igualdad. En el centro de esta obra destaca Frida Kahlo haciendo la entrega de armas. Asimismo, se pueden observar personajes reconocidos por su militancia en el Partido Comunista Mexicano, como lo son David Alfaro Siqueiros, Tina Modotti y Julio Antonio Mella.
El Mercado Abelardo Rodríguez fue inaugurado en 1934, concebido como un mercado modelo con servicios innovadores para la época. Este terminó convirtiéndose en todo un proyecto muralístico que albergaría aproximadamente 1.450 metros cuadrados de murales distribuidos en entradas, vestíbulos, patios y pasillos. Diego Rivera daría el visto bueno a los bocetos. Inicialmente, la iconografía de los murales se enfocaría a la salud, la higiene, las vitaminas y los alimentos del mercado. Sin embargo, los artistas que participaron, quienes estaban influidos por el discurso posrevolucionario, comunista y antifascista, plasmaron en sus obras críticas al gobierno, a la iglesia y su relación con el poder político, militar, a la burguesía, a los explotadores y a los acaparadores de la riqueza. Las hermanas Marion y Grace Greenwood habían sido invitadas, probablemente por Pablo O'Higgins, para colaborar en el proyecto muralístico del mercado en el mes de marzo de 1934, siendo las primeras mujeres estadounidenses en recibir una comisión muralística por parte del gobierno mexicano. Los asuntos que escenificó Marion en sus murales formaban parte del discurso político del México posrevolucionario, así como de los conflictos campesinos y obreros durante las décadas de 1920 y 1930. El 9 de abril de 1935, Marion comenzó a pintar en el muro este La industrialización del campo, mural que concluyó el 18 de mayo del mismo año. El estilo de Greenwood en este mural marca una transición del idealismo al realismo social crítico. A diferencia de sus obras anteriores, donde exaltaba la vida idílica e indígena, aquí adopta una estética más robusta y politizada, influenciada por Pablo O'Higgins. La pintura se divide en sus tres muros. Primero está el muro este, donde se centra en la transición económica del campo, mostrando cómo la hacienda tradicional se convierte en una unidad de producción industrial que genera riqueza para unos pocos y pobreza para los peones. Después está el muro sur, donde aborda la explotación laboral y el imperialismo. Aquí representa la mecanización de la caña de azúcar y la pérdida de la soberanía agraria frente al capital extranjero y las élites políticas. Finalmente, está el muro oeste, en el que presenta una temática global y geopolítica. Conecta los conflictos locales, huelgas petroleras, con el ascenso del fascismo en Europa y la destrucción de la vida rural por la tecnología de guerra. Aquí, Marion incluso incorpora una ventana circular del muro, integrándose como un engrane en la obra. El Palacio Nacional, sede del Poder Ejecutivo, se conoce bien por ser el escenario de algunos de los trabajos más reconocidos de Diego Rivera, quien se había planteado muy bien la idea de realizar murales en las extensas paredes del interior de esta edificación, pues era una construcción cuyo valor de arte plástico correspondía más a los ornamentos interiores, careciendo de grandes esculturas o galerías en los patios, accesos y corredores, a diferencia de otros edificios. Lo más característico de esta ubicación es el impresionante mural de la epopeya del pueblo mexicano, encargado por Vasconcelos a Diego Rivera, con una superficie total de 276 metros cuadrados que tardó cerca de 5 años en ser completado. La epopeya del pueblo mexicano es un famoso rural en el Palacio Nacional que narra la historia de México desde sus orígenes prehispánicos hasta el siglo XX, a través de una visión marxista de la lucha de clases y la identidad nacional. El mural representa el nacimiento de la cultura mexicana a través de la representación de escenas cruciales en la historia del Estado-nación moderno, incluyendo escenas de la conquista española, la lucha por la independencia de España, la guerra entre México y Estados Unidos, la Revolución Mexicana y un México futuro imaginado en el que ha triunfado una revolución obrera. La parte derecha, ubicada al norte, representa el México prehispánico a través del mito de Quetzalcóatl en Tula. La parte central, al oeste, la más grande, representa México desde la conquista española hasta 1930. Finalmente, la parte izquierda, al sur, representa una visión marxista del México del siglo XX. El Palacio de Bellas Artes es un magnífico recinto que alberga grandes muestras del arte mexicano, mandado construir hacia finales del Porfiriato y terminado hasta después de concluida la Revolución Mexicana, en septiembre de 1935, es un repositorio de muchas corrientes artísticas disponibles para el acceso público. Cuenta en su interior con el Museo del Palacio de Bellas Artes, que exhibe de forma permanente 17 obras murales de 7 artistas nacionales hechas desde 1928 hasta 1963. Los primeros artistas en recibir la invitación para pintar los murales fueron Diego Rivera y José Clemente Orozco, quienes trabajaron de forma simultánea y cuyas obras realizadas en los muros oriente y poniente del tercer piso respectivamente fueron solicitadas expresamente para la inauguración del recinto.
Diego Rivera sorprende de nueva cuenta, esta vez con su obra El hombre controlador del universo, la cual se trata de una repintura realizada en el Palacio de Bellas Artes que estaba originalmente destinada para el Rockefeller Center de Nueva York, pero que fue destruida tras incluir la polémica figura de Vladimir Lenin en él. Elaborado en fresco sobre bastidor metálico móvil, la composición se divide en 3 secciones. En la parte central del mural aparece el obrero operando la máquina que controla el universo, manipula la vida y divide el macrocosmos del microcosmos. En el panel izquierdo se aprecia el efecto de la sociedad capitalista a través de la representación de Charles Darwin aludiendo a la ciencia, en contraste con la escultura de piedra que simboliza la religión y las escenas de lucha de clases y guerra. El panel derecho representa el mundo socialista mediante las figuras de Vladimir Lenin, Karl Marx, León Trotsky y Friedrich Engels, así como la representación del Ejército Rojo y la unión de la clase obrera. Tal y como pudimos revisar, el movimiento muralista fue una muestra clara de la capacidad expresionista de los artistas mexicanos que, si bien es cierto que varios de estos espacios a lo largo del tiempo y hasta la actualidad no han sido del todo públicos y abiertos para la ciudadanía y por ende no cumplieron del todo con la visión educativa que tenía Vasconcelos en un inicio, los murales sí fueron capaces de representar una infinidad de temas y de realidades sociales a través de la representación gráfica plástica, reflejando así el sentimiento de justicia y cultura de un país en una recuperación tras décadas de conflicto.